Hablemos del live de Jimin, ese live que hizo después del primer concierto de su gira. Mira, todo este tema del live de Jimin no se puede entender completamente si no se pone sobre la mesa la relación tan particular que tiene con Jungkook. Jimin y Jungkook siempre han mostrado una cercanía que llama la atención. No es algo exagerado o constantemente evidente, pero sí es constante. Es ese tipo de conexión que se nota en detalles pequeños. Cómo se miran cuando están en medio de otros miembros. Cómo se ríen juntos de cosas que a veces ni el público entiende. Cómo se buscan de manera casi automática en el escenario. Una vez dejamos claro esto, comencemos a analizar ese live. Entonces, cuando aparece este live, donde Jimin no está completamente visible al inicio y se percibe que hay alguien más, todo ese historial entra en juego, porque no se trata solo de hay otra persona, sino de quién tendría ese nivel de cercanía como para estar ahí en ese contexto. Y ahí es donde Jungkook encaja perfectamente en la narrativa que muchos fans ya tienen en mente. A lo largo del live, los sonidos que se escuchan no son escandalosos, pero sí lo suficientemente particulares como para generar duda. Y lo interesante es que no se sienten como ruidos completamente ajenos, sino como algo que podría venir de una interacción cercana. Por eso muchas personas los interpretan como besos por el tipo de sonido. Ahora, si nos ponemos a ver todo esto con más calma, ya no es solo ese live específico de Jimin lo que llama la atención, sino que empiezan a aparecer otros momentos que para muchas personas siguen un patrón parecido cuando él está con Jungkook. Y ahí es donde la cosa se vuelve más interesante, porque ya no se siente como algo aislado, sino como una repetición de situaciones que el fandom ha ido notando con el tiempo. Hay varios lives donde ambos han coincidido, y curiosamente pasa algo que se repite. En ciertos momentos desaparecen de la cámara. No es algo súper largo ni dramático, pero sí lo suficiente como para que la gente diga, ¿qué pasó ahí? Y justo en esos momentos donde no están visibles, es cuando algunas personas dicen que se llegan a escuchar sonidos muy parecidos a los del live de Jimin. No es que se vea directamente qué ocurre, pero el audio queda ahí. Y eso es lo que alimenta todas las teorías. Lo más llamativo es que después de esos pequeños cortes o momentos fuera de cámara, vuelven a aparecer como si nada, pero con ciertos detalles que no pasan desapercibidos. Hay quienes aseguran que en varias ocasiones regresan acomodándose, tocándose la cara o incluso limpiándose los labios. Y claro, eso hace que muchas personas piensen que podría haber una intención de disimular algo, aunque también puede ser simplemente coincidencia o gestos normales que se interpretan de más. Si lo miras desde un punto más neutral, es totalmente posible que sean movimientos cotidianos. Alguien que se acomoda, que se seca la boca por costumbre, que se distrae un segundo fuera de cámara. Pero cuando esos mismos detalles se repiten en diferentes momentos y además están asociados siempre a la presencia de los dos, es inevitable que el fandom empiece a conectar puntos. Y no solo pasa en lives. También hay comentarios sobre momentos fuera de cámara, como cuando han compartido transporte para ir a cumplir con su agenda dentro de BTS. Hay fans que han notado que en algunas ocasiones, cuando llegan juntos, se demoran un poco más en bajar o en aparecer, y cuando finalmente lo hacen, hay gestos similares. Se tocan la boca, se acomodan, como si vinieran de un momento más privado justo antes de salir. Claro, aquí es importante mantener los pies en la tierra. Nada de esto es una prueba concreta de algo específico. Son observaciones, coincidencias, interpretaciones que dependen mucho de cómo cada persona ve la relación entre ellos. Pero lo que sí es cierto es que estos patrones hacen que la gente preste más atención y recuerde momentos anteriores,
conectándolos entre sí. Por eso, cuando aparece ese live con sonidos que no se terminan de explicar, muchas personas no lo ven como algo nuevo, sino como algo que encaja con lo que ya han percibido antes. Es como si esos sonidos se volvieran reconocibles dentro de un contexto donde Jimin y Jungkook están juntos, aunque no siempre se vea claramente qué está pasando. Pero más allá del sonido en sí, lo que realmente alimenta todo esto es la actitud de Jimin. Hay momentos en los que parece un poco distraído, como si estuviera interactuando con alguien fuera de cámara. No es algo evidente, pero sí lo suficiente como para que la gente lo note. Y cuando alguien ya tiene en mente la posibilidad de que Jungkook esté ahí, cada pequeño gesto se vuelve relevante. Además, hay que considerar algo importante. Cuando dos personas tienen una relación tan cercana, sus momentos más genuinos suelen ser los que no están completamente expuestos. No son los grandes gestos frente a miles de personas, sino los pequeños detalles cuando creen que no están siendo observados de forma directa. Y este live tiene justo esa vibra, como de momento privado, que se filtró un poco más de lo habitual. Si a eso le sumas todo lo que ha pasado en conciertos, la percepción se refuerza aún más. Porque no es solo una idea basada en un live, sino en una serie de interacciones acumuladas. En los shows, por ejemplo, hay momentos donde la química entre ellos se siente muy natural. Miradas que duran un poco más de lo normal, sonrisas que parecen tener un significado interno. Acercamientos que no siempre parecen necesarios dentro de la coreografía. Muchas fans sienten que, aunque hay una estructura y un guión en los conciertos, hay instantes donde ellos simplemente son ellos mismos. Y es en esos instantes donde su relación se percibe más auténtica. No como algo armado, sino como algo que simplemente existe. Y eso hace que cualquier momento fuera de ese contexto como un live más relajado se interprete desde esa misma lógica. También está el detalle de que no siempre estas interacciones son el foco principal de las cámaras oficiales. A veces pasan en segundo plano, como si no fueran lo que se quiere destacar. Pero eso no significa que no estén ahí. De hecho, muchas veces son los fans quienes las rescatan, analizando videos, buscando ángulos distintos, armando una especie de archivo de momentos que juntos cuentan una historia. Por eso, cuando ocurre algo como lo de este live, no se analiza de forma aislada. Se suma a todo lo anterior. Es como una continuidad. Y ahí es donde la idea de que Jungkook pudiera estar presente no suena descabellada para muchos, sino coherente con lo que han visto durante años. Al final, más allá de si los sonidos eran besos, movimientos o cualquier otra cosa, lo que realmente mantiene viva la conversación es la conexión entre Jimin y Jungkook. Porque si esa conexión no fuera tan evidente, probablemente nadie le daría tantas vueltas a un par de ruidos en un live. Pero como sí existe esa cercanía, cada detalle se amplifica, se analiza y se convierte en parte de una narrativa mucho más grande. Y ahí es donde está lo interesante. No es solo un momento, es todo lo que representa para quienes han seguido su relación durante tanto tiempo. Esa mezcla entre lo que se ve, lo que se escucha y lo que se siente hace que algo aparentemente pequeño se convierta en un tema enorme dentro del fandom. Podemos hablar tranquilamente de esa entrevista reciente de BTS, porque aunque a simple vista parece un momento corto y hasta normal, en realidad dice muchísimo si te pones a analizarlo con calma, sobre todo por la reacción de Jimin y de Jungkook cuando salió el tema de Seven. El entrevistador básicamente lanza una pregunta que muchos ya tenían en mente. ¿Qué pensaron los miembros cuando escucharon por primera vez la versión explícita de la canción, considerando que Jungkook siempre ha tenido esa imagen más baby dentro del fandom por ser el maknae? Y claro, la pregunta tenía ese tono medio divertido, como esperando que dijeran que se sorprendieron o que lo molestaron por eso. Pero lo interesante es que Jimin responde de una forma súper simple, ya es bastante mayor. Y listo. No hace un show,
No exagera, no lo convierte en broma pesada, simplemente lo dice como un hecho. Y ahí es donde el momento se vuelve importante, porque no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. Es una respuesta tranquila, segura, sin incomodidad, como dejando claro que para él no hay nada raro en lo que Jungkook haga o cante. Y justo después viene ese detalle que no se puede ignorar, la reacción de Jungkook. Esa sonrisa que muchos describen como cómplice, como de satisfacción, como de gracias por decirlo así. No es una risa incómoda ni nerviosa, es más bien una expresión de alguien que se siente entendido. Y eso dice bastante, porque entre todos los miembros, justo es Jimin quien responde de esa manera, y Jungkook parece realmente contento con eso. Es como si, de alguna forma, le diera un tipo de validación que va más allá de la entrevista. Porque no estamos hablando solo de una canción, estamos hablando de la imagen que mucha gente sigue teniendo de Jungkook. A pesar de que ya es un adulto, todavía hay una parte del fandom que lo sigue viendo como el bebé, el inocente, el que no debería hacer cierto tipo de música o mostrar cierto tipo de imagen. Y sí, se entiende hasta cierto punto. Es normal que haya nostalgia, que la gente recuerde cómo era al inicio, que lo asocien con esa etapa más joven. Pero el problema es cuando esa percepción no evoluciona. Porque Jungkook ya no es ese chico de hace años. Es un adulto, un artista con control sobre su carrera, con decisiones propias, con una identidad que claramente ha ido cambiando. Por eso, la respuesta de Jimin pesa tanto, porque no lo infantiliza, no lo protege de algo que no necesita protección. Lo reconoce como lo que es, un adulto capaz de decidir qué tipo de música quiere hacer. Y viniendo de alguien tan cercano a él, esa validación se siente más fuerte. No es un comentario cualquiera, es alguien que lo conoce de verdad, que ha vivido con él, que ha visto su crecimiento. Y si conectas eso con la reacción de Jungkook, se siente aún más claro. Esa sonrisa no es solo por la pregunta, es por la respuesta. Es como si dijera, por fin alguien lo dice tal cual es. Porque muchas veces él mismo ha intentado mostrar esa evolución, ese cambio de imagen, pero el fandom a veces se queda con una versión pasada. También es importante mencionar ese otro tema que siempre aparece, la idea de que Jungkook es manipulado o forzado en ciertas interacciones, especialmente cuando se trata de Jimin. Y sinceramente, este tipo de momentos contradicen bastante esa narrativa, porque aquí no ves a alguien incómodo ni obligado, ves a alguien relajado, contento, incluso orgulloso de cómo lo están describiendo. Jungkook ha demostrado muchas veces que disfruta pasar tiempo con Jimin. No es algo que se vea tenso ni artificial. Al contrario, cuando están juntos suele haber una naturalidad que no necesitas analizar demasiado. Y momentos como este en la entrevista refuerzan eso, porque no hay señales de incomodidad. Todo fluye de forma muy natural. Entonces, cuando algunas personas insisten en que Jungkook no tiene control o que no toma sus propias decisiones, se genera una contradicción fuerte. Porque por un lado dicen que es un bebé, pero por otro lado también dicen que es manipulado. Y ahí es donde no encaja, porque si realmente observas su comportamiento actual, sus decisiones musicales, su actitud en entrevistas, todo apunta a alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo. Y justo por eso, ese pequeño intercambio en la entrevista se vuelve tan significativo. Porque en una sola frase, Jimin resume algo que debería ser obvio. Jungkook es adulto. Y en una sola reacción, Jungkook deja ver que ese reconocimiento importa. Al final, más que un momento divertido, fue un momento bastante claro sobre cómo se ven entre ellos y cómo entienden su propia evolución. Y también deja en evidencia que a veces quienes más necesitan actualizar su percepción no son ellos, sino una parte del fandom que todavía no termina de soltar esa imagen antigua.